Empaca tus cosas, vete para el domingo. Mi esposa ya no soporta tenerte bajo nuestro techo. Escuché las palabras de mi hijo, Diego, con la misma calma con la que uno escucha el informe del clima. No se me cayó la cuchara, ni me tembló el pulso. Simplemente seguí removiendo mi café, observando cómo el vapor subía y se disolvía en el aire de la cocina, en el umbral. Elena, su esposa, nos observaba con los brazos cruzados y una expresión de triunfo que no intentaba ocultar. Llevaba viviendo con ellos en su casa de las afueras de la Ciudad de México casi 4 años, desde que mi esposo Javier falleció. Diego insistió en que la familia debe estar unida. Lo que no me dijo entonces es que me quería allí para ser la niñera gratuita, la cocinera de tiempo completo y, sobre todo, la fuente silenciosa de efectivo que cubría los agujeros de su presupuesto. El domingo, Diego, te escuché. Respondí con voz seca. Es que entiéndelo, mamá, continuó él, tratando de sonar razonable, aunque su voz delataba una debilidad patética. Elena necesita su espacio, los niños están creciendo, y tú, bueno, siempre pareces estar en medio. Elena soltó una risa nasal, corta y afilada como un cuchillo. No es nada personal, Sara, es solo que esta es nuestra casa, y queremos empezar a vivir nuestra vida de verdad. Me levanté sin mirarlos. No iba a discutir. No iba a recordarles que yo había dado el enganche para esta casa. No iba a mencionar que el coche que Elena conducía había sido pagado con mis ahorros. Si querían que me fuera, me iría, pero no se irían con lo que ellos creían que les pertenecía. Caminé hacia mi habitación en la planta baja, mi cuarto de servicio glorificado. Mientras cerraba la puerta, escuché a Elena susurrar: por fin tendremos el cuarto de gimnasio. No tenían idea de que ese cuarto de gimnasio les iba a costar su estilo de vida completo. Sentada en mi cama, abrí mi vieja computadora portátil. Durante 4 años, les hice creer que la venta de la empresa de logística de mi marido, Transportes Núñez, apenas había alcanzado para pagar sus deudas médicas y dejarme una pequeña pensión de supervivencia. La verdad era mucho más interesante. Cuando Javier y yo vendimos la empresa hace 7 años, el cheque neto fue de $6 millones. Había invertido ese dinero en fondos de bajo riesgo y propiedades discretas. Cada mes, yo le entregaba a Diego $2,000 en efectivo como mi parte del gasto. Él lo tomaba con una mano, mientras con la otra me pedía prestado para la colegiatura de los niños o el mantenimiento de la camioneta. Lo que Diego y Elena nunca sospecharon es que yo no solo pagaba mi estancia. Yo era la infraestructura invisible que sostenía su castillo de naipes. Abrí mi portal bancario. Ahí estaban los 6 millones, intactos y creciendo. Revisé las cuentas adicionales que había abierto a nombre de Diego y las tarjetas que yo misma fondeaba para los gastos de mis nietos. Mi dedo se detuvo sobre la opción de cerrar cuenta. Si quieren espacio, les daré todo el espacio del mundo, susurré. No iba a llamar a un abogado. No necesitaba una orden judicial. Simplemente iba a retirar mi mano. Una planta que deja de ser regada no necesita que la corten para morir. Se seca sola. Empecé a programar las cancelaciones para que se hicieran efectivas el lunes por la mañana. A mediodía, mi hija Gabriela me llamó. Ella vivía en una burbuja de cristal en una zona elegante, casada con un hombre que gastaba más de lo que ganaba. Mamá. Me enteré de lo que dijo Diego, dijo, pero no había consuelo en su voz. La verdad es que tienen razón. Estás muy mayor para estar estorbando en una casa con niños, pero no te preocupes. He pensado que podrías venirte a mi casa. Por un segundo sentí un rastro de esperanza. Fue un error. Eso sí, continuó Gaby. Tendrías que ayudarnos con el pago de la hipoteca de la casa de campo. Fernando está en una racha difícil y podrías encargarte de la cocina. Ya sabes que odio lidiar con el servicio. Además, Diego dice que tienes tus ahorros. Podrías pasarnos una parte ahora, como un adelanto de la herencia. Así todos ganamos. Como un adelanto de la herencia. Esa frase fue el clavo final en el ataúd de mi paciencia. Para mis hijos,
Yo no era una madre. Era un activo financiero que se estaba depreciando. No, Gabriela, dije con una frialdad que la dejó muda. Ya tengo mis propios planes. No voy a ir a tu casa. Ah, sí. ¿Y a dónde vas a ir? A un asilo de mala muerte. No tienes dinero para más, mamá. No seas orgullosa. Ya veré dónde termino. Respondí y colgué. Esa tarde, busqué en mi correo el contacto de un viejo amigo. Un agente inmobiliario que conocía desde hacía décadas. Necesitaba una casa, pero no cualquier casa. Quería algo que fuera mío, donde nadie pudiera decirme a qué hora encender la luz o cuánto tiempo estar en la cocina. El jueves y el viernes fueron días de una actividad frenética, pero invisible. Mientras Elena se iba a su clase de yoga y Diego se quejaba en su oficina sobre lo difícil que era su vida, yo estaba desmantelando su red de seguridad. Fui al colegio de mis nietos, una institución privada que costaba una fortuna. Yo había pagado el año por adelantado como un regalo secreto. Hablé con la directora, una mujer que me respetaba. Quiero retirar el pago del segundo semestre, dije. Hay un cambio de planes familiares. El reembolso debe ir a esta cuenta. Ella asintió. No hizo preguntas. Luego hice lo mismo con el club deportivo. Cancelé la membresía familiar que estaba a mi nombre. Cancelé el servicio de internet de alta velocidad que yo pagaba porque lo necesitaba para mis cosas, pero que en realidad usaban ellos para ver películas y jugar videojuegos todo el día. Lo más importante fue el seguro médico de gastos mayores. Diego y su familia estaban incluidos en mi póliza corporativa remanente. Los eliminé a todos. A partir del lunes, un simple dolor de muelas les costaría una pequeña fortuna. En la cena del viernes, Elena estaba radiante. Diego, ya compré el color para el gimnasio. Un azul ceniza precioso. Sara, espero que para el domingo al mediodía ya no queden ni tus libros en ese estante. Asentí mientras cortaba mi carne con precisión. No quedará nada. Elena, te lo aseguro, me miró con desdén, sin saber que cada bocado que estaba dando en ese momento era, probablemente, el último que yo pagaría en esa mesa. El domingo llegó con un sol brillante y cruel. A las 10 de la mañana, un servicio de mudanzas profesional que pagué en efectivo llegó a la puerta. No tenía muchas cosas, solo mis libros, mi ropa y los recuerdos de Javier. Diego bajó las escaleras en pijama, rascándose la cabeza. ¿Ya te vas?, preguntó, con un rastro de incomodidad, pero sin acercarse a ayudar. Sí, Diego, ya me voy. Elena salió a la terraza con una taza de café, observando cómo los hombres subían mis cajas al camión. Asegúrate de llevarte ese sillón viejo, Sara. No combina con la decoración que tengo planeada. Es tuyo, Elena. Quédatelo, dije con una sonrisa enigmática. Lo vas a necesitar para sentarte a pensar. Antes de subirme al coche de alquiler que me esperaba, dejé un sobre la mesa de la entrada. ¿Qué es esto? ¿Una carta de despedida dramática?, se burló Elena. Es una lista de cosas de las que ahora son responsables, respondí. Me subí al coche. Mientras el conductor arrancaba, vi por el espejo retrovisor cómo Diego abría el sobre. Su cara pasó de la curiosidad a la confusión, y luego a una palidez mortal. No se trataba de una carta. Era el listado de todas las facturas que dejaban de estar pagadas a partir de ese mismo instante. Mientras me alejaba, sentí que un peso de toneladas se desprendía de mis hombros. Por primera vez en 4 años, no era la madre estorbo, era Sara Núñez, y tenía $6 millones y un futuro por delante. Mi nueva casa estaba en un valle tranquilo, a 2 horas de la ciudad. Era una construcción de piedra y madera, rodeada de pinos y con un porche que daba hacia las montañas. No era una mansión, pero era perfecta. Tenía una cocina moderna, una chimenea y, lo más importante, una cerradura que solo yo podía abrir. El lunes por la mañana, mientras tomaba mi primer café en absoluta paz, decidí encender mi teléfono. Había estado apagado desde el domingo por la tarde. Las notificaciones empezaron a caer como una avalancha.
45 llamadas perdidas de Diego, 28 de Gabriela, 15 mensajes de texto de Elena, cada uno más histérico que el anterior. ¿Qué significa esto? Mamá, la tarjeta del súper fue rechazada. Sara, el colegio de los niños llamó. Dicen que cancelaste el pago. No pueden entrar a clase hoy. Mamá, contesta Fernando, perdió los estribos porque el seguro del coche ya no está vigente. ¿Qué hiciste? Apoyé el teléfono sobre la mesa y miré el bosque. La respuesta era simple, no hice nada. Solo dejé de ser su banco. Ellos habían confundido mi generosidad con una obligación. Habían pensado que mi presencia era el precio que tenían que pagar por mi dinero. Y cuando decidieron que el precio era muy alto, perdieron el producto. La vida real estaba llamando a su puerta, y no tenía intenciones de ser amable. Pasaron 10 días. En ese tiempo, me dediqué a organizar mi biblioteca y a caminar por los senderos del valle. Me sentía más joven, con más energía. Mi artritis, que Diego decía que era una carga, parecía haber desaparecido con el estrés de vivir bajo su techo. El 10º día, un coche polvoriento subió por mi camino de entrada. Era la camioneta de Diego. Se detuvo bruscamente y él bajó, seguido de una Gabriela que parecía ya haber envejecido 5 años en una semana. Salí al porche con mi taza de café. Me senté en mi mecedora y los observé acercarse. Diego se veía demacrado, con la camisa arrugada y los ojos rojos. Mamá, gritó Gabriela antes de llegar a los escalones. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Es una crueldad. Los niños están en casa porque no tenemos para pagar la reinscripción de emergencia. Elena se fue a casa de su madre porque dice que no puede vivir en una casa sin internet ni calefacción central. ¿Y tú? Diego, pregunté con calma. ¿Cómo va el gimnasio? Diego se dejó caer en el escalón de piedra, con la cabeza entre las manos. No hay gimnasio, mamá. No hay nada. El banco me llamó ayer. Resulta que la cuenta que usábamos para las emergencias, tú eras la única dueña. Pensé que era un fondo familiar. Era mi fondo, corregí. Y yo ya no soy parte de esa familia. ¿Recuerdas? Ustedes me echaron, me dijeron que el domingo debía estar fuera. Gabriela se cruzó de brazos, temblando de rabia. ¿De dónde sacaste esta casa? Mamá, Diego dice que la pagaste de contado. ¿Cuánto dinero tienes de verdad? Nos mentiste. Nos hiciste creer que eras una viuda con lo justo. Les dije que tenía lo suficiente para vivir. Y es verdad. Tengo lo suficiente para vivir como yo quiero, no para financiar sus delirios de grandeza. Es nuestro dinero también, gritó Gaby. Es la herencia de papá. Me levanté de la mecedora. Mi sombra se proyectó larga sobre ellos. Ese dinero no es de su padre. Es de la empresa que nosotros construimos. Él ya no está, y yo soy la dueña de cada centavo. Y si creen que tienen derecho a él por el simple hecho de compartir mi sangre, están muy equivocados. Ustedes me trataron como un estorbo. Me cobraban renta en una casa que yo pagué. Me hacían sentir culpable por comer su comida, que yo compraba. Diego levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos, pero no eran de arrepentimiento, eran de miedo. Mamá, por favor, solo necesitamos un préstamo. $100,000, solo para poner las cosas en orden. Elena volverá si ve que tengo el control de nuevo. No, Diego. Elena volverá si ve que tienes dinero de nuevo. Pero el dinero es mío. Y prefiero quemarlo antes que darte un centavo para que recuperes a una mujer que me echó de mi propia casa. Fue entonces cuando sucedió lo que decía el thumbnail de esta historia. Gabriela, la orgullosa y sofisticada Gabriela, se derrumbó. Se sentó junto a su hermano y empezó a sollozar. Un llanto ruidoso y desesperado. Fernando me va a dejar, mamá decía entre hipos. Dice que si no consigo el dinero para la deuda del negocio, va a pedir el divorcio y se va a quedar con los niños. No tengo a dónde ir. Los observé desde arriba. No sentí el placer que pensé que sentiría. Solo sentí una profunda lástima. Había criado a 2 adultos que no sabían ser adultos. Habían vivido tanto tiempo bajo mi sombra protectora que no sabían cómo caminar bajo el sol sin quemarse.
Ustedes no necesitan mi dinero, dije suavemente. Necesitan una lección de realidad. Ya la tuvimos, gritó Diego. Ya entendimos, por favor, mamá, regresa. Puedes tener el cuarto principal si quieres. Sacaré a Elena de la casa si es necesario. Pero ayúdanos. ¿Ves lo que estás diciendo? Diego, respondí con tristeza. Estás dispuesto a vender a tu esposa por un cheque. Eres exactamente el hombre que Elena ayudó a crear. Y no voy a volver. Esa casa nunca fue un hogar para mí. Era una prisión donde yo pagaba a mis propios carceleros. Me di la vuelta para entrar en la casa. Mamá. Espera, gritó Gaby. ¿Qué vamos a hacer? Lo que hace todo el mundo, dije antes de cerrar la puerta. Trabajen, vendan lo que no pueden pagar y aprendan lo que significa ganarse la vida. Han pasado 11 meses desde aquel día. Mi vida ahora es una rutina de paz. Tengo un pequeño huerto. Leo 3 libros por semana y he hecho amigos en el pueblo que me quieren por mis historias, no por mi cuenta bancaria. Mi salud es excelente. El aire de la montaña y la ausencia de desprecio han hecho maravillas en mi cuerpo. ¿Qué pasó con ellos? Diego y Elena se separaron. Él tuvo que vender la casa grande y ahora vive en un departamento pequeño cerca de su trabajo. Elena regresó con sus padres y, según me cuentan, se queja todo el día de su mala suerte. Diego me llama todos los domingos a las 7 de la noche. A veces le contesto, a veces no. Está empezando a aprender el valor del esfuerzo. Ha empezado a pagar sus propias deudas y, por primera vez, parece un hombre y no un niño consentido. Gabriela sigue con Fernando. Pero su vida cambió radicalmente. Vendieron la casa de campo y ella empezó a trabajar en una agencia de viajes. Me visita una vez al mes con mis nietos. No hablamos de dinero. Ella sabe que hay una línea roja que no debe cruzar. A mis nietos les abrí un fondo de estudios, pero ellos no lo sabrán hasta que cumplan 21 años y demuestren que tienen una ética de trabajo. No quiero repetir el error que cometí con mis hijos. A veces, por la mañana, me siento en este mismo porche con mi café y recuerdo el momento en que Diego me dijo que me fuera. Le agradezco internamente. Si no hubiera sido tan cruel, yo todavía estaría en ese sótano, haciéndome pequeña para no molestarlos. A veces, el universo tiene que sacudirte con fuerza para recordarte quién eres. Yo soy Sara Núñez, soy viuda, soy madre, pero sobre todo soy la dueña de mi propia vida. Y el domingo, para mí, ya no es el día de las mudanzas, es el día en que celebro mi libertad. Si esta historia te ha enseñado algo, es que nunca permitas que nadie te haga sentir que eres una carga, especialmente cuando eres tú quien sostiene la balanza. Cuídate mucho ahí fuera. Mucha gente me pregunta si fui demasiado dura, si una madre debería perdonar sin importar el costo. Yo me siento en mi porche en las montañas. Acaricio a mi perro y miro el horizonte, y la respuesta siempre es la misma. No les quité nada que fuera de ellos. Simplemente dejé de darles lo que era mío. La lección más profunda de esta historia no trata sobre el dinero o la venganza, sino sobre el respeto propio. A veces amamos tanto a nuestros hijos que nos convertimos en alfombras para que caminen sobre nosotros, olvidando que, al hacerlo, les enseñamos a no valorar el suelo que los sostiene. Dejé que Gabriela llorara en mi porche durante 1 hora antes de salir a hablar con ella. No lo hice por maldad, sino porque el dolor es, a veces, el único maestro que logra que una persona vea la verdad. Ella no lloraba porque me extrañara. Lloraba porque el mundo que yo le había construido se había derrumbado sin mi billetera. Hoy, mis hijos están aprendiendo a ser adultos. Están aprendiendo que un techo solo es un hogar cuando hay gratitud bajo él. Y yo he aprendido que mi paz no tiene precio. Pero mi presencia es un privilegio que nadie volverá a dar por sentado. Al final, la vida no se trata de cuántas cosas acumulas, sino de quienes se quedan a tu lado cuando cierras el grifo de la abundancia. Tomen un café, respiren profundo y recuerden, no permitan que nadie les haga sentir pequeños en la vida que ustedes mismos ayudaron a construir.